nuevo encuentro dentro de este grupo de I Ching, en el que, bueno, pues estos últimos encuentros que hemos tenido hemos ido desarrollando esta idea del I Ching de Lao Tzu, un intento de fusionar, de generar una mezcla, amalgama de estos textos que definen a este pensamiento chino o a esta cultura vinculada al Tao, que vendría a ser pues propiamente el Tao Te Ching y el I Ching. Así es que el día de hoy agradeceros a todos el estar aquí y juntos vamos a bueno, pues a desarrollar una mirada de un verso más o menos, vamos a decir que con cierto grado de misterio. Algo que tal vez se puede interpretar de diferentes formas, que el día de hoy, bueno, pues a través de esta tradición o este linaje del Fanxi, pues vamos a ver una manera de entenderlo que nos va a ayudar pues también a visualizar los hexagramas que vamos a traer el día de hoy desde una perspectiva quizás distinta a la que por lo general nos solemos encontrar en los textos a los que podemos ir a tener alguna referencia, alguna consulta que realizamos. Digamos que va a ser una mirada, bueno, pues pudiéramos incluso decir que esotérica, del entendimiento que esos hexagramas guardan en este misterio que os contaba. Lo comento porque lo vamos a quizás a mencionar durante el encuentro de hoy, desarrollando otro tipo de trabajo, también vinculado con esta alquimia taoísta, vinculado con este proceso del autoconocimiento o de la autorrealización. En el grupo de Alquimia Dorada, mañana vamos a tener un encuentro, bueno, pues bien bonito para observar en términos generales unas leyes y, bueno, pues unos movimientos que nos pueden llegar a, bueno, pues a facilitar el entendimiento de lo que llamamos equilibrio, de lo que llamamos armonía, y que en términos generales toca algunos aspectos que están, bueno, pues ahí medianamente descritos en el texto de la flor dorada y que, aunque no lo parezca a simple vista, pues va a estar relacionado con el trabajo que vamos a realizar hoy. Entonces ahí os lo dejo para que también podáis acceder al encuentro de mañana y que podáis, si no lo habéis hecho todavía, bueno, pues interiorizar todo lo que hemos ido desarrollando en ese otro grupo que va a ayudar pues a visualizar este I Ching que estamos trabajando en este otro grupo y sobre todo pues mirarlo desde esta perspectiva o desde este enfoque que vamos a tener el día de hoy. El verso como tal, os dejé en los comentarios una traducción que, bueno, pues se puede encontrar atribuido a, vamos a decir, como al texto original. Y da la sensación de que, bueno, pues Lao Tse a la hora de escribir, pues nos viene a mostrar que si bien de lo que él pudiera hablar puede ser algo relativamente sencillo, pues curiosamente él, o al menos en aquella época, no encontraba gente que quizás, bueno, pues quisiera seguir sus indicaciones, su guía, quisiera poner en práctica, vamos a decir, su conocimiento, su sabiduría, y muestra o arroja cierto grado, vamos a decir, como de soledad o de incomprensión. Curiosamente, incluso sinólogos, ¿no?, contemporáneos o incluso de épocas anteriores, pues a la hora de dar una explicación, por así decirlo, a los textos, dar un enfoque del por qué o el para qué, ¿no?, de ese texto, donde lo pudiéramos, vamos a decir, como aplicar, pues sí encontramos diferentes miradas vinculadas al arte de la guerra, al arte de gobernar, al arte de dirigir,
al propio autoconocimiento a la hora de manejar secuencias o prácticas de Tai Chi o de Qigong. Eh, Se le ha dado muchos enfoques, ¿no? Pero curiosamente son pocos los que lo enfocan a esa mirada que la cultura del Tao, pues cuando uno se acerca, pues rápidamente puede observar que está vinculado a este concepto de la inmortalidad. Hay pocos textos, por así decirlo, ¿no?, que hablan ya sea del Tao Te Ching o del I Ching, vinculado a la inmortalidad, vinculado al proceso, eh, podemos decir, de desencarnación o al proceso del intento de evitar que ocurra, bueno, pues todo eso que conocemos como muerte. Entonces, vamos a entender que cuando él habla del Tao, o cuando él habla de su mensaje, cuando observamos este verso y habla de su conocimiento, de su sabiduría, y, y hace referencia a lo que él quiere entregar, vamos a entender eso como, bueno, pues un intento, parece ser que medianamente frustrado, de dar a conocer ese proceso de la inmortalidad, dar a conocer ese, bueno, pues vamos a decir, aspecto de la vida que llamamos muerte. Entonces, vamos a observar, por así decirlo, el primer hexagrama del día de hoy, pues el hexagrama de lo abismal, el hexagrama de, bueno, pues del agua sobre agua, algo que pudiéramos decir que es inabarcable, ¿no? Recientemente, bueno, pues han hecho un intento de bajar a las profundidades, vamos a decir, poco más que curiosidad, atribuido como, bueno, pues como característica a este hexagrama, ¿no? La curiosidad. Que hay un refrán, ¿no? Algo así como que la curiosidad mató al gato, ¿no? El gato con 7 vidas, y la curiosidad parece ser que se las pudiera comer todas ellas, ¿no? Pues como digo, recientemente pues ha habido como un intento de bajar a las profundidades, bueno, pues llevados quizás por esa curiosidad, ¿no? A ver algo que estaba allí oculto, ¿no? Que estaba allí en esa profundidad, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que esa energía de todo ese viaje, pues al final ha acabado con esto que estamos denominando como la muerte, ¿no? Este hexagrama de lo abismal nos muestra eso inabarcable, que a veces el ser humano no se siente contento o tranquilo viviendo con la certeza de que hay algo, vamos a decir, como inalcanzable, y también se siente como intranquilo a la hora de dejar algo en un aspecto que pudiéramos denominar como misterioso, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de querer saberlo todo, de querer encontrarse con, bueno, pues con algo que vamos a denominar verdad, pues vive experiencias que pudieran estar vinculadas a este hexagrama de lo abismal. Algo que es profundo, algo que es oculto, y que por más que queramos adentrarnos en esa energía o en ese patrón de vibración, pues necesitamos reconocer que hay un límite que quizás no podamos, vamos a decir, sobrepasar, aunque pareciera que hay seres que lo han logrado, y pudiéramos entender de que pudiera haber una manera de cómo acercarse a este abismal que no fuera a través de la curiosidad, obviamente, y que quizás, pues de esa manera, ese agua pudiera ser más receptiva y no, vamos a decir, ponerse firme con esos trazos, ¿no?, que tiene al interior el hexagrama, donde, bueno, pues cuando nos acercamos de forma abrupta o vamos a decir con un comportamiento o una actitud que pudiéramos considerar incorrecta, entendiendo o utilizando los términos que a veces en los textos del I Ching se utilizan, ¿no? Si nos acercamos de forma incorrecta a ese agua, pues el agua pareciera como que se pone dura, ¿no?, y nos golpea, y bueno, pues a poco más nos hace doler, ¿no? No podemos, ¿no?, así nomás traspasar el agua sin experimentar el dolor o el sufrimiento. Entonces, quizás, como digo, pues hay una manera de cómo hacerlo. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues hay algunas intenciones que no son, bueno, pues las, vamos a denominarlas más acertadas para acercarnos a lo abismal, pero quizás sí hay una manera o un cómo
pudiera eso ocurrir, ¿ya? Entonces, este misterio que este verso pues transmite, lo podemos encontrar, o podemos meditar, o podemos, frente a este hexagrama de lo abismal, pues ir develando partes, bueno, que pudieran ser más o menos chiquitas, más o menos grandes. Lo cierto es que para cada uno de nosotros este hexagrama nos va a dar la posibilidad de acceder a una revelación, o acceder a una parte de nuestro inconsciente o de nuestro subconsciente o del inconsciente colectivo, una parte del universo, de esa oscuridad que nos rodea, ¿cierto? O de ese microcosmos que nos habita, como dice el científico, vacío, bueno, esa estructura atómica, ¿no? Entonces, un hexagrama que nos va a permitir, como digo, reflexionar, meditar sobre algo que no es conocido. Entonces no va a ser lo que vamos a desarrollar a día de hoy, pues un proceso intelectual, sino que va a ser un proceso más bien, podríamos decir que intuitivo, ¿no? Vinculado más a un aspecto femenino y no tanto a un aspecto masculino. Ese aspecto masculino va a hacer que, bueno, pues a la hora de entrar en ese agua, el agua se ponga firme y genere un golpe, ¿no? Y el cuerpo, bueno, pues se va a sentir dolido. Y acercarnos pues a esa energía desde ese aspecto más intuitivo, más femenino, pues va a hacer que esas aguas se puedan abrir, no tanto porque seamos nosotros los que queramos abrirlas, sino porque el propio agua, bueno, pues va a entrar como en una relación, vamos a decir, como de reciprocidad y bueno, pues va a haber una conexión, una unidad y esos dos elementos que finalmente van a convertirse en ese mismo elemento, pues van a, digamos, como a tocarse en ese punto donde la apertura de uno en su mundo interno, esa receptividad, ese lado femenino, ¿no? De apertura que podemos ver en el útero de un cuerpo femenino, pues también va a generar que esas aguas se abran y uno pueda, más que penetrarlas, ¿no? Uno pueda como adentrarse o uno pueda tomar conciencia de que, vamos a decir, siempre estuvo dentro. Así estamos, ¿no? Dentro de esa oscuridad que muestra este hexagrama de lo abismal. Entonces tenemos un elemento, ¿no? Que es esta receptividad a la hora de acercarnos a este hexagrama de lo abismal. Esta receptividad inevitablemente la vamos a ver asociada al hexagrama propiamente de lo receptivo. Es decir, que cuando miramos al espacio y vemos esa oscuridad, vemos ese mundo desconocido, ya sea en la profundidad, como decía antes, de los océanos, o ya sea en ese mundo que podemos considerar cósmico o sideral, pues esa oscuridad, ese desconocido que encontramos en ese hexagrama de lo abismal, también lo vamos a observar en el hexagrama de lo receptivo. Cuando vamos a decir como el texto clásico vinculado a los hexagramas y leemos ciertas características que están asociadas a este hexagrama número 2 de lo receptivo, pues vemos que nos habla del espacio. Evidentemente le da una connotación terrestre, le da una connotación, bueno, pues corpórea, ¿no? Y habla del espacio donde se desarrolla, pues en este caso, nuestra vida humana. Pero inevitablemente, pues el espacio como un concepto más amplio, o vamos a decir incluso más abstracto, pues no solamente es el espacio donde el planeta flota o levita, sino que también es el espacio tanto interno como externo donde, bueno, pues uno experimenta cada uno de los aconteceres que luego vamos a ver en cada uno de los hexagramas. Pero en este caso vamos a observar una característica en este hexagrama que son todos los trazos yin o la repetición del trigrama tierra que está vinculado a la madre. Es decir que tenemos ese abismal, ese desconocido, que también lo podemos ver, si todos los trazos son yin, por consiguiente también podemos entender que todos ellos, bueno, pues tienen un grado de oscuridad, un grado de misterio, de algo que se nos mantiene como no visible para nuestros ojos. El hecho de que aparezca este elemento de la madre
nos da a entender de que ese vientre, ese útero del que hablaba antes, pues pudiera ser esa oscuridad, ¿no? Ese abismo donde nos encontramos, y ahí entendamos el Tao como un concepto femenino donde sabemos que se le ha dado el atributo de la hembra misteriosa, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo en el encuentro de hoy donde, bueno, pues pudiera ver cómo vamos a resumirlas en dos vertientes, ¿no? Donde hay una búsqueda de un aspecto masculino hacia, bueno, pues todo ese conocimiento, esa capacidad de poder, ¿no? Y ese aspecto que decía, pues femenino, desde esa intuición, donde uno, bueno, pues a poco más se abre, ¿no? Al encuentro de esa conexión con el Tao, de esa conexión con esta hembra misteriosa. Es decir, que vamos a identificar, ¿no? Cómo a la hora de Lao Tse hablar en este verso, pues da a entender de que hay dos tipos, vamos a decir, como de personas, dos tipos de corrientes, dos tipos de actitud, dos tipos de búsqueda, y la que él ofrece pareciera ser que es la menos elegida o la menos conocida, siendo que pudiera ser la más sencilla, pero da la sensación de que no es igual, ¿no? Como de atractiva para el colectivo. Entonces, vamos a observar a esta hembra misteriosa con el rostro que cada uno tengamos de la muerte. Es decir, que cuando observamos el mensaje de Lao Tse, pudiéramos entender de que muchas de sus recomendaciones no son tanto para el arte de vivir, sino quizás pudieran estar enfocadas para un arte de morir. En lugar de ir a Lichín para ver qué pasa con nuestro futuro, qué pasa con nuestro destino, cómo pudiéramos encontrar mayor o un mejor grado de armonía, de prosperidad, de bienestar, es decir, ponemos el foco en el aspecto que denominamos vida, pues pudiera ser que Lao Tse donde quiere poner el foco es en ese aspecto que denominamos muerte. Esa muerte que quizás tenga este nombre de la hembra misteriosa y que a la hora de poner ahí el foco de atención, pues pudiéramos meditar en ese hexagrama de lo abismal y ir develando poco a poco pues esos misterios que nos pudieran permitir traspasar esa frontera, ¿no? Que genera la posibilidad de experimentar o de alcanzar esa inmortalidad que está muy asociada a esta cultura del Tao, del misticismo taoísta. Entonces vamos a poder entender el mensaje de Lao Tse vinculado a la muerte, intentando, bueno, pues entender, comprender, ver, sentir, oler, experimentar algo que cada quien que lo hace, pues pareciera ser que no tiene la oportunidad de regresar para contarnos o para dejarnos algo de esa experiencia en algún tipo de registro. Sabiendo que igualmente hay seres que no solamente han ido y han conocido parte de ese reino, sino que además, vamos a decir, se han logrado liberar de la influencia de ese reino que nos rodea. Si observamos el planeta, pues pareciera que la muerte pues nos rodea, ¿no? Un pequeño planeta en mitad de la nada, con una vida, vamos a decir, orgánica, ¿cierto? Pero rodeado por, bueno, pues esa oscuridad, ese abismo, esa muerte, ¿no? Quien quiere salir ahí afuera sabiendo lo que se va a encontrar. Igualmente, como decía al principio, quien quiere ir a las profundidades del océano si sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces, si no tenemos cierto grado de preparación para ese encuentro, pues mejor no vayamos porque posiblemente nos quedemos del otro lado sin la posibilidad de regresar. Entonces, podríamos entender este verso con estos matices, con estas características, y a partir de ahí vamos a observar los hexagramas con la intención de transmitir un mensaje para acercarnos, para, en términos, como decía antes, intuitivos, meditar en relación a esa experiencia y que sean estos códigos que llamamos hexagramas los que nos permitan generar ciertos insights, ciertos, bueno, pues
momentos de concientización, de despertares, donde podamos eh, vivir algo desde nuestra estructura interna, desde este aspecto psíquico extrasensorial, antes de que el cuerpo físico se encuentre con esa experiencia, digamos, como tal en este mundo tangible, físico, material. Entonces ya nos vamos a acercar al I Ching con una propuesta muy diferente, donde vamos a poner el foco en eso que denominamos muerte y no tanto en eso que denominamos vida. A partir de ahí nos vamos a acercar al I Ching y vamos a ver que muchos de los mensajes que están asociados a los hexagramas pues no nos hablan de la muerte o del encuentro con la muerte, sino que más bien nos hablan de, bueno, pues lo que ocurre o pudiera ocurrir en este lado que llamamos vida. Pero todos sabemos que en esta vida, pues inevitablemente, por ejemplo, tenemos el hexagrama del oscurecimiento de la luz, que nos habla de ciertos momentos donde uno tuviera que aprender a no brillar o a medianamente opacar su luz para no generar tal vez envidias o celos y no generar como una energía que viniera como a atacarnos, ¿cierto? Entonces le da una connotación asociada a la vida, pero el oscurecimiento de la luz lo vamos a entender cuando observamos, ¿no?, el proceso, vamos a decir, como de envejecimiento. Pues evidentemente vemos, ¿no?, que los individuos, según se van acercando a eso que llamamos vejez, o según, bueno, pues se aproximan a ese momento que denominamos muerte, pues vemos que su luz, su brillo se va apagando, se va oscureciendo. Es decir que, más allá de cómo podamos aplicar el concepto de este hexagrama en nuestra vida, sí sabemos que es una parte, una etapa de nuestra vida, donde nuestra luz se va a oscurecer, ¿no? Y curiosamente se oscurece, bueno, pues con un trigrama que es la Tierra. Entonces es como que nuestra luz se queda, ¿no? Vamos a decir como absorbida por esto que denominamos muerte o esto que denominaban hembra misteriosa, ¿no? Es como si fuera, bueno, pues tragándose como un hoyo negro la luz, ¿no?, que emanaba de nuestro interior. También tenemos, ¿no?, el hexagrama de la retirada, ¿no?, como dando a entender, ¿no?, que cuando esa oscuridad va aumentando, pues al final la luz tiene que decidir retirarse. Pero por más que nos queramos aferrar a la vida, este proceso se da, está ahí, y da la sensación de que no tenemos oportunidad de poderlo evitar, a no ser que pongamos la atención en todo esto que estamos conversando y vayamos en búsqueda o en pos de esa inmortalidad. Pero odiando a esos seres que buscaban, bueno, pues este tipo de, vamos a denominarlas locuras, ¿ya? Por lo general, pues uno cuando se relaciona con su vida se da cuenta de que no solamente se oscurece su luz, sino que además su luz se marcha. Entonces no es que brille menos, sino que además tengo menos luz, tengo menos energía, por consiguiente todo mi sistema en términos, vamos a decir, fisiológicos, pues ya no funciona de igual manera. No solamente se pierde la forma del cuerpo, sino que también se pierden, bueno, pues las funciones, ¿no?, del cuerpo. Entonces esa luz no solamente se apaga, sino que también se marcha. Y llega un momento donde aparece eso que podemos denominar como la desintegración, ¿no?, donde ya no es capaz uno de sostener esa luz y bueno, pues estamos próximamente a la última exhalación, ¿no? Inevitablemente este proceso lo conocemos, ya haya sido que hayamos visto las estaciones, ¿no?, cuando llega, bueno, pues el otoño y se va acercando el invierno y bueno, pues vemos, ¿no?, los efectos de ese invierno, ¿no?, en todo este proceso que estamos observando, ¿no?, cómo va cambiando la luz en el horizonte, cómo va cambiando esa intensidad, ¿no?, en relación a la temperatura, pero también en relación a la cantidad de horas, ¿no?, donde encontramos esa luz o donde encontramos ese calor. Es decir, que no solamente se apaga esa luz, sino que, bueno, esa luz se va marchando, ¿cierto?, hasta que llega un momento que, bueno, pues esa desintegración nos habla de que ya estamos en mitad del invierno, ya estamos, bueno, pues en ese proceso donde a poco, bueno, que consumamos un pequeño recurso de energía, vamos a decir como innecesaria, ese va a ser nuestro último momento, ¿no?
Entonces, vamos a observar en esto que llamamos proceso de envejecimiento, proceso, ¿no?, de donde nos dirigimos hacia la muerte, pues un proceso que también vamos a ver en otro hexagrama que habla de, vamos a decir, como de el agotamiento. Vamos a identificar en nuestro día cotidiano, ¿no?, pues momentos, situaciones, experiencias donde nos agotamos, donde esa energía sentimos que se nos va y necesitamos como recuperarla. Sabemos dentro de la alquimia taoísta que hay una relación, ¿no?, de esa energía, bueno, que está dentro de nuestro cuerpo y que viene como, bueno, pues como formando parte, vamos a decir, de nosotros, sin darle nombres técnicos, por así decirlo, ¿no? Y que hay otra energía que es la que, bueno, pues adquirimos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ya sea a través del alimento, la respiración, el agua, en fin, de múltiples factores nutricionales, ¿no? Eh, el caso es que ese proceso de agotamiento también lo vamos a ver en términos más generales, más globales, en esto que llamamos relación vida-muerte. Es decir, que va a haber un momento donde esa energía que perdemos y queremos recuperarla nos da la sensación de que ya no la recuperamos de igualmente, de que ya necesitamos más tiempo para recuperarla, necesitamos más recursos para recuperarla y aún así da la sensación de que no la estamos recuperando. Es decir, que si vemos esa ley, ¿no?, del yin-yang, o esa teoría del yin-yang, pues pudiéramos decir que ya no estamos en un proceso, vamos a decir, como ascendente de primavera-verano, sino que empezamos a entrar en un proceso de otoño-invierno. Quizás en ese momento, si hay ciertos aspectos terrenales, sociales, familiares, personales, que no hemos desarrollado o que tenemos la sensación de que todavía nos falta por hacer, es decir, que no hay como una, en nuestro mundo interno, como una sensación de paz interior, pues vamos a seguir, vamos a continuar o como digo, a seguir batallando, ¿ya?, para alcanzar esos logros o esas metas. Pero claro, ya esa batalla ya la estamos realizando con otro tipo de energía, con otro tipo de recursos, con otro tipo de condiciones o de características. Por consiguiente, vamos a emplear y a gastar más energía de lo necesario. Y esa energía que estamos gastando en esos propósitos, en esas metas, en esos objetivos, pues no la podemos enfocar a la época de la vida donde nos encontramos. Es decir, que seguimos queriendo, pretendiendo vivir en un periodo de primavera-verano donde, bueno, pues queremos seguir construyendo, queremos seguir avanzando, queremos eh, seguir desarrollándonos o alcanzando, como decía, objetivos o metas y nos estamos, digamos, como despistando del proceso de vida en el que estamos entrando. No estamos identificando ese agotamiento en términos esenciales, en términos bueno, pues profundos, ¿no?, existenciales. Entonces esa trascendencia de esta época no la miramos. No la miramos porque a veces hemos construido o se ha construido un tabú en relación a esto de la muerte, ¿no? Y pareciera que pues ser activo socialmente está bien considerado y si en lugar de los 60 pueden ser los 70, mejor, porque eres productivo, ¿no? Productivo para el aspecto, vamos a decir, asociado a la vida. Pero la vida, estemos o no estemos, va a continuar, eso es obvio. Aquí el punto está en que nosotros como individuos, si no identificamos este agotamiento en esos términos esenciales o nucleares o trascendentales o existenciales, pues vamos a seguir desarrollándonos en el lado de la vida, no vamos a poner el foco de atención en ese aspecto que llamamos muerte y no vamos a aprender, no vamos a saber, no vamos ni siquiera a reconocer que vamos en esa dirección. Por consiguiente, el cómo vamos, ¿no?, a realizar esa parte del camino, pues ya no está en nuestras manos, ¿no? En nuestras manos hemos puesto el lado, vamos a decir, como de la vida, ¿no? La muerte ya se encargará ella misma de llevarnos para ese otro lado, ¿no? Entonces, sabemos que esta cultura tenía como ese foco puesto en la muerte, ¿no? Entonces, si ese agotamiento no lo identificamos, pues vamos a estar como fuera, entre comillas, de contexto. Vamos a estar desarrollándonos en términos energéticos dentro de una primavera, siendo que nuestro proceso interno, personal,
pues está o se encuentra en, bueno, pues un otoño. Entonces, ha habido, ¿no?, una inversión de polos que no hemos identificado y seguimos mirando en una dirección en la cual ya no nos encontramos, ¿no? Entonces ese agotamiento, bueno, pues se acentúa, ¿no? Se acentúa y por consiguiente, aunque hayamos ido avanzando en nuestra esperanza de vida, pudiéramos decir que si, bueno, pues esa energía vital la estamos consumiendo en ese aspecto de la vida donde no nos encontramos, si hiciéramos un cambio en términos colectivos, al menos en términos individuales, y le diéramos atención a ese proceso de la vida, pues quizás nuestro camino se pudiera alargar. Ahí viene, ¿no?, el primer concepto de esta alquimia taoísta, donde, bueno, pues si uno no alcanza la inmortalidad, por lo menos que alargue la vida, ¿no? Pero que la alargue además en términos de bienestar, en términos saludables. Entonces, muchas prácticas de autohigiene, que las vamos a ver, algunas de ellas en el grupo de Alquimia Dorada, y como os decía al principio, pues mañana vamos a tener un encuentro para entender algunas leyes, cómo se maneja, ¿no?, ese yin-yang en el mundo externo, en el mundo interno, cómo podemos entenderlo para poderlo identificar, para poderlo oler, para poderlo intuir, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues que no nos coja por sorpresa, ¿no? Ya sea la enfermedad, la vejez o la muerte, ¿no? Entonces, al poner ahí la atención, pues bien pudiéramos o alargar nuestra esperanza de vida o mejorar la calidad de esa época de nuestra vida. Sin ser una carga para el Estado, sin ser una carga para la familia, porque igual que nos sosteníamos solos cuando teníamos un cuerpo fuerte, potente, firme, con 20 años, pues igual, ¿no?, a la hora de preservar esa energía y no avanzar en ese agotamiento del que estamos hablando, pues pudiéramos también sostenernos con 60, con 70, con 80, con 90. Entonces, no hay como esa intención, ¿no?, de poner el foco en ese aspecto de la vida, y le hemos dado tanto valor al proceso de la primavera-verano que no identificamos cuándo se apaga nuestra luz, no identificamos cuándo nuestra luz se está retirando, no identificamos cuándo esa energía se está agotando. Entonces, si eso lo vivimos con ese estado de conciencia, inevitablemente eso de la inmortalidad va a quedar dentro de lo abismal. Es como si eso fueran cuentos, ¿no?, para pasar el rato, pero no posibilidades que el ser humano tiene en su interior, cada una de sus células, que está disponible. Bueno, pues igual que descubrimos cómo hacer fuego, pues a lo mejor también pudiéramos descubrir, ¿no?, cómo evitar eso que llamamos muerte. Pero si no ponemos ahí el foco, pues evidentemente pues esos misterios no nos los vamos a encontrar en ese hexagrama de lo abismal, cuando nos pongamos frente a ello a mirar las estrellas, cuando estemos sentados, ¿no?, ahí en el frío, con hambre, pues va a ser fácil que nos entreguemos a ese proceso de la muerte, porque está en esa psique profunda, en ese inconsciente colectivo, que eso es inevitable. Siendo que en términos biológicos, cuando observamos a la célula, pues la célula existió muchísimo antes de que el ser humano apareciera en el escenario, muchísimo antes, y quién sabe si seguirá existiendo muchísimo después de que el ser humano desaparezca. El caso es que eso que denominamos orgánico, ¿no?, en su esperanza de vida, pues da la sensación de que sí tiene una connotación de inmortalidad, o al menos pudiéramos identificarlo en ello. Un hexagrama para ver que esa inmortalidad, pudiéramos decir que es accesible o que está ahí, es este hexagrama de la duración, ¿no? Nuevamente, el hexagrama nos habla de situaciones dentro de nuestra vida humana, ¿no?, que da la sensación de que pudieran durar, o que estamos en una época de duración, ¿no?, porque hay buena conexión, vamos a decir que hay un match entre dos o entre varios colectivos, en fin, y pareciera que es una época de unión y por consiguiente de duración, ¿no? Pone el ejemplo, para poderlo hacer gráfico, de lo que ocurre con las estaciones, es decir, que
la primavera da paso o se transforma en el verano en el otoño, es decir, que vemos un cambio, ¿no?, en eso que llamamos estaciones, pero la primavera, el verano, el otoño, la secuencia de esas estaciones es la misma. Entonces nos dice que hay cosas que cambian. Bueno, sí, hay una primavera, se transforma en un verano, en un otoño, pero hay otras cosas que no cambian, ¿no? Es decir, que de la primavera sabemos que vendrá el verano y sabemos que vendrá el otoño y sabemos que vendrá el invierno, es decir, que hay cosas que duran, ¿no? Entonces, de momento ya pudiéramos observar que si eso forma parte de nuestra vida, de nuestra realidad, pues nosotros como individuos, ¿dónde nos colocamos? Si nos colocamos en ese lugar donde las cosas cambian y surgen y desaparecen, o nos colocamos en ese lugar donde las cosas no cambian y ahí perduramos, ¿no? Entonces esta cultura del taoísmo, esta alquimia bueno, pues esotérica, mística, de aquellas escuelas del yin yang, donde surge este I Ching, de esta tradición Fan Shi, pues el foco lo ponían, ¿no? Bueno, si estamos aquí y en términos biológicos, pues la célula está ahí y se ha ido, bueno, pues agrupando, ¿no?, de diferentes maneras y ha ido transformándose y eso lo ha permitido sostenerse en el tiempo, pues quizás todo eso, ¿no?, podamos conectarnos con ello y vivirlo, y de ahí que bueno, pues se den atributos a esta tradición vinculados a la flexibilidad, ¿no?, o a la capacidad de adaptación, ¿no?, de cómo podemos, ¿no?, ser flexibles frente a las situaciones, no perder esa energía que hablábamos al principio, en luchar o en negar todo lo que está ocurriendo. Entonces empieza a haber todo un mecanismo que luego más adelante se va a traducir en una sensación de amoralidad, ¿no? Como que no puede ser todo válido, como que hay que poner límites entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entramos en esta corriente del taoísmo y pareciera que, pues, ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo, ¿no? Quizás, ¿no?, necesitemos tanto el invierno como el verano, tanto la luz como la oscuridad, está ahí en esta realidad, y más nos permitimos, ¿no?, fluir y adaptarnos a todo ello, pues quizás más podemos observar sin esos prejuicios esas características, más podemos conocer, ¿no?, lo que son esas estructuras, lo que son esos espacios vibracionales que denominamos de luz y de oscuridad, donde van a surgir, donde se va a materializar un tipo de bosque u otro, un tipo de planta u otro, un tipo de conciencia u otro, un tipo de acción o de comportamiento u otro. Entonces sabemos que esa energía va a modular, ¿no?, tanto la forma como la función. Y eso lo podemos observar en los comportamientos, lo podemos observar en la estructura o en el pensamiento, en las emociones, es decir, que todo en la vida va a estar dentro, ¿no?, de esa relación. Entonces, si ponemos el foco en esa duración, pues podremos ir nuevamente a investigar, ¿no?, esos procesos que denominamos muerte, envejecimiento, incluso enfermedad. Y si no ponemos el foco ahí, bueno, pues andaremos buscando, ¿no?, este I Ching para, bueno, sacar, vamos a decir, como un rédito personal. El caso es que hay una dificultad inicial que curiosamente es el hexagrama, por lo menos en esta secuencia que se nos comparte, ¿no?, es el tercer hexagrama, y se nos dice que el cielo y la tierra se juntan y van a crear los 10.000 seres, y antes de todo eso, bueno, pues hay una dificultad inicial, ¿no? Esa dificultad inicial pareciera que es la que Lao se observa en todos aquellos, ¿no?, y dice, bueno, pues aunque mis enseñanzas son sencillas, nadie las quiere poner en práctica o nadie las escucha, ¿no? Es como si todos esos no superaran esa dificultad inicial. Entonces, a veces, frente a ciertas dificultades, se hace recomendable o aconsejable, ¿no? Se dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Aparece el hexagrama de la solidaridad para darnos a entender
de que ciertas cosas no tienen que ser abordadas de forma individual. Y sorprendentemente, en esta cultura china, observamos que es una cultura con un pensamiento global, un pensamiento colectivo. Ya en los primeros encuentros de este grupo, en la otra guía, ¿no?, del I Ching de los Fanxi, habíamos hablado de ciertas características que hacían que para este colectivo, bueno, pues la mente, la mentalidad, el comportamiento, la actitud, fueran en términos de tribu, de manada, de clan, de colectivo, ¿no? Entonces es como que cada individuo aporta a ese colectivo y el objetivo no es o no está asociado al individuo, sino que ese objetivo está asociado al colectivo. A partir de ahí, pues el tiempo se maneja en otras dimensiones, porque el crecimiento de un individuo puede tener un ritmo, pero el crecimiento de un colectivo va a tener otro ritmo. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, de vincularnos en esa solidaridad, en ese colectivo, pues evidentemente, como digo, pues la dimensión del tiempo se maneja en otras características, pero también todas las situaciones que vamos a vivir como colectivos la vamos a vivir con la energía del colectivo, con la luz del colectivo, con, bueno, pues con todos y cada uno de los atributos que cada uno, ¿no?, aporta a ese colectivo. Y en este concepto de la solidaridad, pues vamos a poner al lado, ¿no?, el hexagrama del ejército. Es decir, que cuánto podemos guardar o preservar nuestra energía y cuánto esa energía la podemos enfocar en este proceso de la muerte. Cuando generamos un movimiento, ¿no?, y nos asociamos, nos entusiasmamos, nos apasionamos con algo, pues si observáis, esos procesos suelen estar vinculados en un movimiento que va hacia afuera. Y nuestra energía la ponemos en algo o en alguien, ¿no? Y ese algo o alguien, bueno, pues construye, ¿no?, un movimiento que a veces, bueno, pues puede ser maravilloso, pero lo cierto es que va a reclamar de una energía, ¿cierto?, para poder, como decíamos al principio, pues llegar a ese objetivo, a esa meta. Es decir, que lo estamos dando todo por ese ideal, vamos a decir. Darlo todo implica que cuando llegue ese agotamiento, llegue esa fase de otoño en nuestra vida, pues no vamos a poder afrontar ese viaje porque no tenemos esa energía vital. La hemos ido dando, depositando en elementos que estaban vinculados a esa primavera, a ese verano, es decir, hacia afuera, y no hemos logrado, por así decirlo, sostener nuestra energía para poderla ahora aplicar a esta época de mi vida como individuo, porque el colectivo, como decía antes, pues va a continuar, ¿no? Entonces el colectivo como concepto, en términos abstractos o globales o generales, pues no va a desaparecer. Si ese colectivo no está, por lo menos con un medio ojo puesto en ese proceso de la muerte, esa solidaridad no me va a servir para ese momento de la vida, me voy a quedar solo. Así parece que habla Lao Tse, ¿no? Se está quedando solo. Todo el mundo quiere hacer cosas, ¿no?, en su vida y ser grande y brillar, iluminar, famoso, éxito, y pareciera que él se encuentra ahí, ¿no?, en esa soledad, porque no están entendiendo que va a haber una época de la vida donde va a hacer falta una serie de recursos, donde va a hacer falta una serie de características, incluso materiales, que si no se construyen, pues cuando uno llegue ahí, el colectivo va a seguir mirando en ese aspecto de la vida y uno en esa soledad se va a encontrar de que no solamente está solo, sino que además se encuentra en esa nada, en ese vacío, en ese abismo, ¿no?, frente a ello, sin recursos, sin energía y a veces sin esa contención, vamos a decir, emocional, ¿no?, porque la pasión del otro está dirigida en otra dirección. Entonces, bueno, como decía al principio, ¿no?, si no hay como esta mirada o esta claridad, pues esa experiencia, más que vivirla desde nosotros y hacia ella,
pues va a ser ella la que viva, ¿no?, hacia nosotros, ¿no?, y nos sorprenda y bueno, pues nos diga, nos susurre hasta aquí. Si es hasta aquí, lo abordamos en términos de humildad, pues quizás esa muerte puede ser placentera porque uno dice, bueno, lo di todo, ¿no?, y ahora me puedo ir a descansar en paz, ¿no? Ahora puedo conectarme con esa eternidad, vamos a decir, en esencia, en espíritu, y dejar el cuerpo, y hasta aquí llegó mi primavera-verano, me la llevé en este lado visible de la vida, y el otoño y el invierno lo voy a vivir en ese lado invisible. Entonces puede haber una muerte placentera, ¿no?, abordando toda esta situación con esa modestia y entregarnos a esa experiencia. Por lo general así se intenta hacer, ¿no? Es como, bueno, si no lograste sus objetivos, incrementa tus años laborales, date unos años más y a ver si lo logras, o a ver si logras nuevos objetivos, y cuando ya no tengas energía y lo has dado todo bueno, pues ahí ríndete, suéltate y entrégate, ¿no? Entrégate a esa hembra misteriosa que vendrá y te llevará a ese mundo desconocido. Encontramos, como decía al principio, pues vamos a decir como dos corrientes, ¿no? Una que está poniendo el foco en esa experiencia de la vida, y esos individuos que quizás no llegan ni siquiera a colectivos, que ponen el foco en ese lado de la muerte, ¿no? No sé si todos visteis, pero si no, pues al menos de forma resumida, abreviada, pues hubo esa serie de Juego de Tronos, ¿no?, donde había muchas familias, muchas casas, eh, nobles que se peleaban por subirse al trono de hierro, entendiendo el hierro como metáfora, como símbolo, ¿no?, de lo material, de lo pesado, de lo denso, pero también de aquella primera época, ¿no?, donde los seres humanos a poco más empezábamos a desarrollar las primeras herramientas, ¿no? El caso está, tuvo la de piedra, bueno, ya sabemos que hubo, ¿no?, épocas anteriores, pero en ese manejo ya del fuego, ¿no?, y aparece el hierro, pues el trono de hierro, ¿no? Y es como que todos peleándose por subirse al trono de hierro, y algunos pocos medio perdidos, ¿no?, que nadie entendía muy bien qué hacían allá, en aquella barrera frente al invierno, frente al frío, frente a la muerte, ¿no? Entonces, mientras algunos se peleaban por subirse al trono de hierro, pues había otros que intentaban mostrarles que, oye, esta no es la batalla, esta no es la guerra, todo esto no sirve para nada, si no ponemos el foco de atención en este otro aspecto, esto va a llegar, lo va a destruir todo, y hasta aquí llegó el lado de la vida. Entonces, curiosamente, pocas son las tradiciones que abordan como un objetivo, como una finalidad, bueno, pues esta experiencia de vida como un aprendizaje para acercarse a la muerte. Quizás Lao Tse lo propuso en aquella época, imaginémonos que si fuera así, pues que poco todavía hemos escuchado realmente de aquel mensaje, ¿no? Porque seguimos pareciendo como si siguiéramos poniendo la atención en el lado de la vida, después de no sé cuantísimos cientos o miles de años, ¿no? Y quizás él proponía, ¿no?, poner la atención en ese aspecto de la muerte y utilizar la vida para, ¿no?, descubrir, bueno, pues esos misterios, ¿no? Y realmente si amas la vida, pues quizás sea la manera de aprender a preservarla, aprender a cuidarla, realmente aprender a amarla, ¿no? Porque rechazar la muerte diciendo que uno ama la vida, pues poco más pudiera ser medio egoísta, ¿no? Es como medio, no sé, ingenuo, ¿de acuerdo? O medio estúpido, ¿no? Bueno, pues muy bien, disfruta de tu vida, sabes que después de tanto rato te vas a marchar. ¿Cuál es la vida que estás amando, ¿no? ¿A qué nivel la estás amando? ¿Con qué profundidad la estás amando? Entonces, si realmente la amas, pongámonos la atención aquí y desarrollemos como colectivo solidario, pues un enfoque, ¿no?, para ver cómo podemos hacer todo esto de otra manera. Entonces esos sabios, místicos, inmortales, quizás le pusieron ahí la atención, pero de forma independiente, de forma individual,
Y de ahí pues todo ese esoterismo, todo ese misterio asociado a ese concepto, porque no había, por así decirlo, como un colectivo que pusiera el foco en ese lado de la experiencia humana. Entonces encontramos ese hexagrama del antagonismo, donde vemos que hay dos corrientes que no solamente la solar y la lunar, no solamente es el yin y el yang, no solamente es la seca y la húmeda en términos de alquimia o de desarrollo espiritual, dos corrientes donde se pone el foco en, bueno, pues como digo, en la vida y en tener objetivos vinculados a ello, o el foco en la muerte y tener, bueno, pues objetivos vinculados a ellos. Si pongo el objetivo en la muerte, pues rápido aparece esa medicina preventiva de la cultura china, que ya no es curativa, porque si pongo el foco en la muerte y quiero alargar esa experiencia de vida porque me encanta la vida, ¿no? Y por eso conozco más misterios y por eso, bueno, pues de ahí que esa medicina fuera preventiva. Sin ese agotamiento lo quiero evitar, es decir, he ido aprendiendo los mecanismos de esa fase de la vida, pues también voy a desarrollar mecanismos, ¿no?, que más que curar vienen a prevenir esa fase de la vida. Entonces, curiosamente, pues en términos incluso genéticos, uno va a esta parte de Oriente, porque la India, por ejemplo, funciona en otros términos, ¿cierto? Pero uno va a esta parte de Oriente y pareciera que la gente no envejece, ¿no? Su piel, su estado de humor, su cuerpo, uno pasea, ¿no?, por los parques, por las plazas, por las calles, algo tienen en ese cuerpo como memoria colectiva muy diferente a la que uno puede encontrar en países occidentales, ¿no?, donde rápido pues esas líneas de expresión son marcadas, profundas y no dan una connotación de alegría, de felicidad, de dicha, sino más bien de preocupación, de medio enojo, molestia, es decir, unas características de vida muy diferentes. Entonces, ese antagonismo nos está hablando de esas corrientes que quizás cada uno de nosotros en nuestro mundo interno pudiéramos evaluar, pudiéramos reflexionar y pudiéramos meditar, ¿no? Voy a mirar a ese proceso que llamo envejecimiento, muerte, cuando esté en él, cuando ya mi energía se haya agotado, cuando mi energía se esté marchando, cuando esté casi a punto de, bueno, pues de esa desintegración, o le voy a dedicar mis mejores años de la vida a conocer, ¿no?, esos misterios para poner ahí la atención y, bueno, pues desarrollar un estilo de vida que me permita, ¿no?, avanzar en ella, transitar por ella, fluyendo, preservando mi energía y por consiguiente teniéndola ahí, ¿no? Si hay que dar un salto, si hay que ir hacia ese reino, por lo menos tener vitalidad, ¿no?, para ir a ese más allá. Entonces tenemos ese antagonismo como un, bueno, pues como una meditación, ¿no?, como una reflexión, ¿no? ¿Cuánto de nosotros le pone la atención a ese aspecto de la vida y por consiguiente nos acercamos al I Ching para saber cosas vinculadas a ese proceso de la vida? ¿O cuánto de nosotros, ¿no?, pues pone la atención en ese proceso que llamamos muerte y vamos al I Ching para ver, ¿no?, cómo podemos incluso evitar? ¿Por qué no? Nuestros sueños pueden ser grandes, ¿cierto? Sabiendo que con esa humildad nos vamos a afrontar, ¿no?, a esos misterios. No vamos a ir con la arrogancia, no vamos a ir con la prepotencia de querer ir a ver allí al océano qué pasó con aquel barco, porque sabemos que esa energía nos va a llevar a un destino que poco más se va a parecer al que encontraron aquellos que partieron quizás con la misma energía. Entonces, esa humildad a la hora de volcarla en esa otra experiencia de la vida, pues hace que ese misterio, esas aguas se vayan abriendo, ¿no? Y ese abismal, con esos dos trazos yan en cada uno de esos trigramas, no sea tan oscura, ¿no? Ese firmamento en mitad de la noche con luna nueva, pues nos permite, ¿no?, ver el brillo de esas estrellas. Pero claro, si le tememos, si le rechazamos a esa experiencia, pues evidentemente no lo vamos a mirar y evidentemente, por más que creamos que estamos caminando en una dirección, cuando nos queramos dar cuenta, pues eso
de lo que estábamos inconscientemente huyendo, se apodera de nosotros y quizás en ese momento ya no tengamos la posibilidad, ¿no?, de desenvolvernos en términos armónicos o equilibrados dentro de esa experiencia que puede ser el envejecimiento o directamente la muerte. Entonces hay otro hexagrama que nos va a ayudar como a, bueno, pues a determinar, ¿no?, cómo es nuestro rumbo, de dónde surge, en qué dirección se mueve. Y ese hexagrama es el aquietamiento. Nos habla, ¿no?, montaña sobre montaña, de dónde surge el movimiento. En algunos de mis retiros de meditación o de alquimia interna, utilizo una técnica que se le llama el Qi Quan, que es como la búsqueda de nuestra mente original, nuestra mente auténtica, nuestra mente, bueno, pues vamos a decir verdadera, y también la búsqueda de nuestro cuerpo auténtico o verdadero. En este sentido, este hexagrama pareciera que habla exclusivamente del cuerpo, pero como el trigrama se repite, pues la montaña de abajo sí puede ser vinculado al cuerpo y la montaña de arriba, ese sexto trazo Yan, pues puede hablar, ¿no?, de esa mente luminosa, brillante, pura. Entonces sí tenemos, ¿no?, como el origen tanto del pensamiento como el origen del movimiento, ¿no?, donde surgen nuestros pensamientos, donde surgen nuestras, bueno, pues pasiones o nuestros deseos, y también donde surge nuestra actividad, nuestro movimiento, ¿no?, ese impulso, ¿no?, que se despierta en el cuerpo, que a veces, bueno, pues puede ser avaricia, puede ser codicia, puede ser, bueno, pues un origen que inevitablemente nos va a dar unas características en nuestro caminar, en nuestro camino, y por consiguiente unas características de nuestra vida, ¿ya? Entonces, ese hexagrama del aquietamiento frente a la vida, frente a nosotros mismos, frente a ese abismo, frente a esa hembra misteriosa, ahora entendiéndola como la muerte, pues nos va a permitir hacer ciertas reflexiones, nos va a permitir, bueno, pues sostener esa energía vital y ponerla en determinados lugares donde quizás no nos alejemos mucho, ¿no?, de ese proceso al cual la vida se dirige, porque desde que llegamos sabemos que la vida se dirige o va en aquella dirección, ¿no?, y por más que no queramos mirar, no es la manera de evitarlo. Por más que queramos negarlo, ¿no?, o dejarlo en ese silencio absoluto como un tabú, pues no es la manera de, como digo, de no encontrarnos con ello o de no vivir, ¿no?, o no tener esa experiencia. Entonces ese aquietamiento nos va a dar la posibilidad de reflexionar, ¿no?, sobre cómo es nuestra vida y qué estamos haciendo con ella. Si nacimos al interior de una corriente y nos está llevando, ¿no?, bueno, pues con sus propios intereses, con sus propios deseos, que a veces no sabemos muy bien hacia dónde, pero como hemos nacido ahí dentro, pues allá vamos, ¿no? Y esa historia del pez koi que hablamos en el grupo de Alquimia Dorada, pues nos habla de un pez que nada río arriba en dirección a esa puerta del dragón, en dirección a esos misterios, ¿no?, que hay en ese otro lado que llamamos muerte. Entonces, claro, ¿no?, que ese antagonismo nos habla de que a veces si nuestra dirección va, ¿no?, en un sentido muy diferente al del colectivo, pues uno sabe que esa pertenencia a ese colectivo rápido va a desaparecer y, como Lao Tse comenta en este verso, pues vamos a vivir en cierto grado de soledad. Ahora bien, esa aparente soledad en términos humanos, ¿no?, va a estar, vamos a decir, equilibrada, ¿no?, por una conexión íntima y profunda con la vida. Entonces, nos salimos de una conexión de aquellos que no viven en el Tao, o que no están conectados con el Tao, es decir, con la vida, entendiendo ahora la vida con su aspecto lumínico, su aspecto sombrío, con su día, con su noche, propiamente con su vida y con su muerte. Y desde esa conexión, esa soledad, ¿no?, pues adquiere otros matices. Unos matices que es
lo que genera ese grado de sorpresa o de incredulidad en Lao Tse, porque no entiende, ¿no? Como él sintiéndose así, como el otro prefiere, ¿no? Vivir así y llenarse, ¿no? Con esos efímeros éxitos. Entonces el aquitamiento va a ser ese hexagrama con el que el día de hoy vamos a terminar, que es una invitación, ¿no? A meditar, a reflexionar, a observar ese Tao con esa cara o ese rostro de la muerte, entender a esa hembra misteriosa como ese reino de la muerte y permitirnos poco a poco pues mirar en esa dirección manteniendo esta templanza, ¿no? Que aporta este aquietamiento, esta solidez o esta entereza interna, esta firmeza, ¿no? Esta convicción de que, bueno, pues aceptando la vida tal como es, mirando en todos, ¿no? Bueno, los posibles rumbos, ¿no? Que tenemos a la hora de transitar por ella, sabemos que incluso elijamos lo que elijamos o en la dirección en la que nos movamos, pareciera que el horizonte al cual nos dirigimos es el mismo, es común, ¿no? Es eso que no cambia, ¿no? Podemos tomar decisiones y tener diferentes, digamos, como experiencias de vida, pero cada una de ellas pareciera que se dirige, ¿no? Hacia el mismo, vamos a llamar, como puerto. Y si uno quiere llegar a ese puerto y descender con una sonrisa, pues quizás, ¿no? En una época de la vida donde todavía tenemos energía, todavía tenemos claridad mental y tenemos los recursos, ¿no? Bueno, pues podemos sentarnos y mirar, contemplar y observar, ¿no? Quizás no con la intención de desvelar misterios, pero sí con la intención de sorprendernos si alguno de ellos se nos muestra y nos guiña un ojo. Así es que por el día de hoy lo dejamos así. Os invito a participar en el encuentro de mañana, que bueno, considero que puede ser un complemento a todo esto que hemos hablado el día de hoy. Y ya tendremos una fecha para seguir avanzando con estos, bueno, pues versos del Tao Te Ching, visualizándolos a través de estos hexagramas del I Ching, desde esta mirada o desde esta perspectiva, ¿no? De la tradición Fanxi. Mando un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí.